yo tengo que lograr de que la persona que sufra de dolor de columna, de una lesión de columna, no le digan como me dijeron a mí, no hay más nada por hacer, tenés que acostumbrarte al dolor. La gente, no esperemos a que esto explote, a que haya una gran inflamación en columna, porque incluso en muchos de esos casos no se puede trabajar. Siempre hay un proceso donde, bueno, ahí es como yo les digo, donde el cuerpo se rompe, donde el cuerpo duele, se recupera, continúa, el hueso se va reformando, el hueso tiene células que lo comen, por así decirlo, y células que lo reconstruyen todo el tiempo. Y lo reconstruyen según la exigencia que vos le estás dando. Yo le digo, culturalmente acá vamos hasta reventar, y cuando reventamos y ya no podemos hacer más nada, ahí vemos, che, arreglame. Juguemos la pastilla. ¿Viste? O la pastillita y tapamos hasta que no lo podemos tapar más. Porque si buscamos un plus que a veces equivocan por ahí, ¿no? Buscan un plus en tomar alguna bebida, en cosas, no, Ulises, yo les digo, ustedes no saben el plus que tiene elongar, el tener una musculatura elongada. Es muchísimo más potente que una musculatura cortada. Bien, me gustaría que al principio te empieces a preguntar, te empieces a definir vos qué es lo que te dedicas, y si querés contar más o menos qué estudiaste también. Estudié fisioterapia, hice la licenciatura, no soy recibido, como siempre aclaro a toda persona que atiendo y demás. Me falta internado y monografía, que es como lo último ahí. Y bueno, por problemas personales me tuve que volver, estaba haciendo la carrera y en esa última instancia me tuve que volver a Fray Bento y ponerme a trabajar. Y bueno, y después seguí formándome, bueno, he hecho cursos de masaje competitivo, de masaje deportivo, he hecho cursos de quiropraxia, he hecho cursos de kinesiología. Bueno, y después como mi escolaridad es casi completa, a mí me permite hacer cursos de especialización, que son los que te permiten cuando se le llama estudiante avanzado en la licenciatura, te permiten entrar como en especializaciones, ¿no? Por decirte, a mí me gusta mucho columna y bueno, y he llegado a hacer cursos con osteópatas y ese tipo de cosas, o sea que también tengo como cierto, no es que sea la carrera de osteópata es larga, pero sí he podido como pellizcar algo de ahí también. Así que como he intentado nutrirme de un montón de áreas y bueno, pero como título, ya te digo, podría decir que soy kinesiólogo, quiropráctico, y fisioterapeuta, estudiante avanzado, como le llaman. Bien, perfecto. ¿Y qué es lo que a vos te llamó, que ayer un poquito lo estuvimos charlando, que te inclinaste 100% para la parte deportiva y tener hoy en día que tenés un estudio, ¿por qué te inclinaste para ahí, para esa parte? Sí, la fisioterapia es amplia, cuando vas estudiando y vas haciendo práctica es muy amplia, tiene parte de pediatría, de geriatría, de respiratoria, es muy amplia, y dentro de eso siempre me llamó la atención la parte deportiva, es como lo que más me llamó la atención siempre, y la parte de columna vertebral, porque desde joven tengo lesiones en columna bastante graves, y eso también me ha limitado en un montón de cosas, y bueno, un poco sufrirlo a eso, y eso me llevó como a querer investigar más, y bueno, también te encontrás con que no hay mucha forma de tratarte o de generarte alivio, y bueno, eso fue como algo que me movió hacia esa parte también, de decir, bueno, yo tengo que lograr de que la persona que sufra de dolor de columna, de una lesión de columna, no le digan como me dijeron a mí, no hay más nada por hacer, tenés que acostumbrarte al dolor, porque la calidad de vida es muy mala y estás muy limitado. Y eso me llevó como a investigar y estudiar y bueno, y poder con el tiempo las cosas que a mí me hacían bien, brindárselas a la gente. Perfecto. Esos son los... Bueno, aplicarlo un poco. A mí me pasó algo así, me diagnosticaron que no podía hacer más deporte porque tuve un problema de columna y recurrí a vos en un momento que llegué bastante doblado. Me acuerdo clarito que ahí me alineó, como quien dice, todo el esqueleto. Y bueno, y hoy en día, gracias a Dios, estamos practicando un deporte de alto impacto. Sí. Y bueno, No, es que es posible. Esa es una mirada errónea. Hay como una cierta parte de la medicina tradicional que tiene como una mirada bastante errónea de eso.
si bien uno está limitado cuando tiene lesiones, depende mucho de la lesión que tenga también. Porque hay lesiones, hay gente que está herniada y no se da cuenta porque la hernia que tiene no le genera compresión de ningún nervio ni nada. Y bueno, y después hay personas que sí, que directamente compromete una salida nerviosa, o como en mi caso, directamente la médula espinal. En mi caso está bastante invadida la médula y bueno, y eso lleva el día a día es complicado. Me imagino también que está todo un tema de los estudios que se van avanzando, digamos, y se van encontrando nuevas técnicas para... Sí, hay avances, pero nunca, viste, como todos nosotros, tercermundistas, nos llega muy tarde, ¿no? Si vas a Europa o algunos otros países que están más avanzados, hay equipos, sí, mismo yo probé un montón de terapias y tratamientos, y cuando te vas arrimando a la parte quirúrgica, en esa parte a mí los neurocirujanos me explicaban de que es muy limitada las opciones quirúrgicas que hay en el Uruguay. Son muy limitadas, son 2 opciones, que una es la fijación de las vértebras mediante chapa, de metal, y la otra es recorte de lo que el disco va perdiendo hacia afuera, ¿no? Que el disco sigue avanzando y con el tiempo no son... claro, como sacarle Exacto, ¿viste? Se va expandiendo, sí. Exacto, eso van recortando, pero con los años el disco se sigue. Y bueno, pero no hay como en Uruguay hoy no hay buena, pero sí se puede trabajar para tener una mejor calidad de vida, que es a lo que yo me dedico. Que la gente sepa que no es así, de que hay que estar dolorido todos los días o limitado, no. Hay un montón de cosas para hacer. A mí me gustaría hablar de mitos, y con respecto a eso que estabas diciendo, el fisioterapeuta o tiene que tener a tu estudio, ya tiene que ir con un diagnóstico si tiene algún problema en una espalda de un doctor, o vos ya lo podés encararlo. Claro, diagnosticarlo. Y siempre es mejor, ¿viste? Venir con algo diagnosticado o con estudios de imagen ya, ¿viste? Siempre es mejor el diagnóstico, tener un diagnóstico previo. Es más claro a la hora de trabajar con alguien. Igualmente el fisioterapeuta está preparado para hacer su propio diagnóstico, ¿no? Que a veces eso también es como en la jerga un poco es una lucha de decir, el médico dice que no, que es solo su diagnóstico, y el fisio en realidad nos prepara para poder evaluar y diagnosticar. Eso hay como un cruce ahí, pero la verdad que desde dentro de la carrera estamos preparados. O sea, hay un montón de evaluaciones y cosas que hacen de que uno pueda saber. O sea que podemos ir sin dolor necesariamente, por ejemplo. O sea, es que ¿sería ideal? Y sí, también a las molestias. Yo siempre le digo a la gente, no esperemos a que esto explote, a que haya una gran inflamación en columna, porque incluso en muchos de esos casos no se puede trabajar con una inflamación en la columna. Tengo que decirte que bueno, que vuelvas en unos días cuando estés más desinflamado. Y si es al revés, cuando por ejemplo hay una persona que tiene dolores fuertes de columna y es algo grave, y quiere ir porque le dijeron de irse a hacer quiropraxia porque escuchan, no sé, que está de moda, por decirte, claro. Y que corre peligro o no corre peligro, necesita ir antes, por eso es lo que te preguntaba de los mitos. Claro, no, hay mucho mito, como vos decís, en ese sentido de que la quiropraxia puede lastimar. En realidad mis manipulaciones son más osteopáticas que quiropraxia, porque la formación en quiropraxia en el Uruguay es bastante básica a mi entender. Son cursos bastante cortos y bueno, y la osteopatía, vos tenés que pensar de que vos tenés que hacer una licenciatura, como es fisioterapia antes, donde la base el tronco común, digamos, de la formación, el conocimiento y demás es la misma que la de medicina, que la de un médico. O sea que tenemos una buena formación. Primero hay que conocer y saber para después poder actuar, ¿no? Entonces primero esa formación, y después el osteópata hace un doctorado. O sea que después de eso es una especialización que son 6 años más. Son personas muy preparadas, ¿viste? Que tienen un conocimiento del cuerpo muy profundo y bueno, por eso es mi interés siempre de poder sacar algo de ahí. Y bueno, y mi sueño de poder terminar la carrera de fisioterapia, que me queda muy poquito,
Eso te iba a preguntar también en un momento, a ver si lo querés terminar o no. Claro que sí. La vida me llevó por otro rumbo, como dicen, bueno, de la familia y demás, y pérdida familiar en ese momento. En ese momento también tuve, nos robaron, nos desvalijaron la casa en ese lugar donde vivíamos. Había nacido mi segunda hija, era chiquitita, ya tenía una hija también más grande, y bueno, se hizo imposible, y bueno, y en contra de la voluntad de uno tuve que dejar y ponerme a trabajar. Y bueno, y como no podía terminar la carrera, porque es algo que te lleva todo el día, tenés que estar súper metido para eso, siempre me mantuve y me mantengo haciendo cursos, siempre que puedo voy haciendo cursos. Y hoy en día tenés un estudio, tenés un lugar físico, el que nosotros vamos. Ahí va. ¿Y qué deportista generalmente va al estudio? Porque digo, no queremos inclinarlo solamente para la parte de nosotros que corremos, pero sí. Quizás, ¿cuál es la decisión más común o qué deportistas van? Claro, en realidad atiendo bastante variado, porque de fútbol, básquetbol, tenis, pádel, bueno, el running, no sé, ciclismo, de todos los deportes. Hay como perfiles de deportistas que son como, o culturalmente, no sé, está como que se cuidan más. Uh-huh. Y la gente que corre a pie, el running es como uno de los más cuidadosos. Después, culturalmente venimos como que el fútbol, por ejemplo, se van cuando ya no dan más, cuando la lesión ya es gravísima. El manejo en los clubes, el manejo sanitario en los clubes es muy básico, es una cosa que se debería poder cambiar. Entonces, bueno, primero tienen como toda una primera atención ahí, que después, bueno, no se llega a ningún lado porque no se sabe diagnosticar, no se sabe tratar, y después de toda esa vuelta llegan con una lesión bastante avanzada, complicada, y ahí, bueno. Pero sí, es bastante variado, llegan deportistas de todo tipo. ¿Y a un atleta es recomendable llegar hacia vos estando lesionado o simplemente recurrir? Para ir calibrándose Y sí, yo siempre les digo, vamos a trabajar en lo preventivo. Trabajemos en lo preventivo siempre. Intento de que conozcan, de que entiendan ciertas cosas, para saber leer tu cuerpo y saber, porque el cuerpo siempre da señales. Siempre da señales. Y hay evaluaciones, autoevaluaciones que uno puede hacerse para saber si está necesitando algo. Si estoy necesitando de una alineación vertebral, si mi musculatura ya está sobrecargada y necesita una ayuda, no sé, un montón de cosas que pasan, intento educar para que no les pase eso, de que lleguen ya cuando ya es tarde. Claro, generar una planificación, digamos, y incorporarlo. ¿Y cuál crees vos que sería el número mensual, ponele? Dependiendo del deporte, digamos. Depende del deporte, depende de la carga también, porque hay semanas, ustedes saben bien, que hay semanas que son más tranqui, donde las cargas bajan, donde capaz con un regenerativo que uno haga, el cuerpo con eso tira, afloja, baja tensiones, desinflama. Pero después, bueno, hay semanas que son de mucha carga, de mucho entrenamiento, de mucho impacto, y ahí es ahí cuando uno entra más en juego, ¿no? Inclinando para el área de nosotros un poquito más. Sí. ¿Qué es recomendable? Por ejemplo, antes de una carrera, después de una carrera, ¿qué tipo? Yo sé que vos tenés, que estaría bueno también, no sé si lo querés comentar antes o después, vos tenés diferentes como sectores en tu estudio, la parte que decías del gimnasio, la hidroterapia, y lo llamas bien la parte del masaje. Bien. Sí, se intenta como poder abarcar, a la hora de trabajar, uno empieza como a ver de que hay diferentes herramientas y diferentes lugares de cómo abarcar los tratamientos. Entonces, hay una parte que es gimnasio, que es importante. A veces el fortalecimiento de algún grupo muscular que está débil y está generando, no sé, la inflamación de alguna articulación o demás. Y hay que como hacer ese sostén desde ahí. Hay mucho que elongar en los deportistas. Es una cosa que es un debe, es algo que siempre falta. Una debilidad, diría yo, en el deportista, la parte de la elongación. Sí, eso también es algo. Ese era un mito también que teníamos de pregunta, que es
estirar sí o no, porque hay mucha gente que, algunos dicen que no, otros dicen que sí. Sí. Nosotros, por ejemplo, estamos hablando hace un ratito antes que viniera y no solemos estirar. Claro. ¿Qué pasa si no estirás? Y hoy en día es difícil, yo siempre digo, esta es mi opinión. Personal, seguro. Totalmente personal de lo que uno se ha podido formar y la práctica que tiene con el deportista, ¿no? Hay hoy en día como todo el mundo opina, todo el mundo sabe, y hoy sale un estudio de que estirar hace bien, mañana sale un estudio que hace mal, y la universidad de no sé dónde dice tanto y la otra dice. Entonces yo me baso en mi formación y en cómo yo entiendo el funcionamiento del cuerpo, y la elongación es buena. Lo que pasa es que hay que saber qué elongación, porque no es lo mismo la elongación que uno hace antes de empezar la actividad física a la que debería ser después. Entonces también tiene que ver con el deporte que hagas, porque hay deportes que no sirve estirar, porque la persona que hace fisiculturismo generalmente, que buscan hipertrofia, a esa gente no le sirve estirar generalmente. Es como que buscan de que el músculo se arrolle y quede súper apretado. No es lo mismo que un corredor, por ejemplo, que quiera que esté con la musculatura apretada, el rendimiento baja y se predispone a lesiones. Entonces depende mucho del deporte también. Pero bueno, yo, como te decía, intento educar, intento que cuando vas, yo te digo, bueno, antes del módulo de entrenamiento central hay una activación y hay una elongación que se hace, que es una elongación dinámica, ¿no? Que esa es la que prepara la musculatura para empezar. Y después cuando se termina, ahí sí hay que elongar más profundo y son elongaciones más largas en tiempo, ¿no? Ese podemos decir también que es otro mito. Que yo me acuerdo en el fútbol que tiraba 15 segundos por músculo. No, porque hay un reflejo muscular, hay un reflejo que tiene el músculo, que cuando el músculo recibe tensión, él es como que se aprieta, genera como una protección a su fibra, y ese reflejo dura, si no me acuerdo mal, entre 30 y 50 segundos más o menos, dependiendo de la persona. Entonces siempre decimos, bueno, vas a empezar a estirar después del minuto. Este tipo de elongaciones, ¿no? Siempre para después. Y yo les digo, no importa porque terminan y se van todos, y yo no importa, porque la elongación no necesita ser enseguida. O sea, vos podés llegar a tu casa, te bañás y tranquilo. Lo que sí necesita esa elongación es tranquilidad, es concentración y sentir. Uno tiene que conectar la cabeza con lo que está haciendo, con la tensión que está sintiendo, saber si afloja, si no afloja, si duele, si al minuto sentiste un cambio o no, o siempre la tensión se mantuvo. Incluso hay elongaciones que uno nota que una pierna está más tensa que la otra, y un montón de cosas que se deben hacer concentrado, ¿verdad? Con respecto a lo que estabas diciendo en tu local, que te hacías la parte de estiramiento y algo dijiste de gimnasio también. Es decir, para hacerlo más, como creo yo, en el sentido de va el deportista ahí, ¿y qué es lo que hace con esa parte? ¿O qué vos lo ayudás con la parte de estiramiento? Claro. O de gimnasio? De gimnasio con respecto en tu lugar, no es que tienes que ir a otro gimnasio. Claro. Sí, siempre partimos de una evaluación. La persona te dice, bueno, tengo esta molestia, tengo estas limitaciones, y ahí vemos por qué. El fin de todo, y yo creo que lo más difícil, es poder comprender qué es lo que le está pasando. Entonces ahí hay que saber preguntar, hay que saber, al final hay que conocer también cuánta carga tiene, qué descansos tiene, un montón de cosas que son del día a día del deportista, para poder ir uno haciéndose una idea, bueno, qué es lo que puede estar pasando. A veces un cambio de calzado, a veces el lugar donde está entrenando, el impacto que está recibiendo, un montón de cosas. También hay que saber que entra en juego la nutrición, entra en juego la psicología, el descanso, hidratación, nutrición. En sí el gimnasio igual es como más un lugar de movilidad, digamos. Exacto. Entonces yo lo que intento hacer es, según lo que evalúo en el paciente, bueno, mirá, encontramos una cadena muscular que está retraída, vamos a trabajar en elongación en la parte de gimnasio. Encuentro una articulación que está inestable, bueno, la necesitamos sostener con cierta musculatura, y esa musculatura la entrenamos. Entonces la idea es hacerlo lo más integral posible, entrenando musculatura, elongando otra, y después, bueno, hay cosas que se hacen en consultorio,
ahí entra la parte de columna, la parte de trabajar articulaciones periféricas, cintura, tobillos, hombros, todo columna, obviamente todo columna, desde lumbar, cervical, dorsal, todo eso se trabaja todo. Y después hace poco armamos la sala de hidroterapia y que eso fue algo que lo fui probando en mí mismo, como siempre hago como la prueba en mí. Y saber de que el agua es la mejor herramienta. A mí hoy en día, si me preguntan en qué invertís, es el agua. ¿Será que somos en gran porcentaje somos agua? Y el agua, no sé, tenemos esa conexión que es... Incluso para la espalda, por ejemplo, sí, es súper, sí. Sí, porque al fin y al cabo, la persona que sufre de la columna, lo que más lo mata es la compresión, ¿no? Porque los discos que se lastiman son amortiguadores, que cuanto menos presión tengan después que están lastimados, mejor. Entonces esa musculatura cuando se retrae, cuando se contractura, ¿no? Eso genera compresión en esa área que está lastimada. Y ahí es donde el agua entra en juego, el agua caliente o a veces contrastes también de frío-calor. Pero generalmente el agua caliente es la que relaja para que uno después pueda entrar profundo a trabajar con un masaje o que pueda manipular una zona que está bloqueada y que en frío con la resistencia de la musculatura no podemos. Necesitamos que haya un afloje para poder... Quería consultarte la fuerza, qué importante es el trabajar la fuerza. Entrenamiento en fuerza. Y el entrenamiento en fuerza es importante, porque es importante. Hoy en día hay como un auge, como te diría, se habla mucho de eso, ¿viste? Se habla mucho, está como de moda, sí, te diría. Sí. Entonces hay que tener cuidado con el entrenamiento en fuerza, porque también recibo un montón de gente que se lesiona con el entrenamiento en fuerza por malas posturas, porque a veces uno no se da cuenta. Una clásica es el peso muerto. Si me preguntan, el peso muerto lo elimino. Lo prohibiría, porque después de ver la persona con un pinzamiento, con un dolor súper fuerte, tener que atenderlo en esa circunstancia, es difícil para mí, es difícil para la persona, es doloroso. Entonces, ese es uno de los ejercicios que lastima gente así, un montonazo. Entiendo que con cierta musculatura, con cierto tono muscular y respetando postura, puede llegar a ser seguro. Pero la realidad es que a veces te toca cansado, a veces estás siendo distraído. Como yo digo, siempre entrenamos concentrados en lo que estamos haciendo, en lo que estamos sintiendo, y así como elongar, ¿no? Entonces, por ahí es importante, pero hay que tener cuidado. Hay que equilibrar, porque el entrenamiento en resistencia también es muy importante, el entrenamiento en la potencia es importante, el entrenamiento en movilidad, en flexibilidad, diría yo. Yo lo tomaría como más importante que... La recuperación también es importante. En este caso. Sí, obvio. Claro. Y no les pasa también que cuando vamos corriendo en larga distancia. A mí me pasa que voy perdiendo técnica en un momento. Y después te vas olvidando, cuando estás cansado vas pensando mal. Pero... Sí, digo, muy difícil estar concentrado durante mucho tiempo. Por ejemplo, cuando haces larga distancia, en la técnica. Entonces te pasa eso de que sí. A mí me pasa eso en el gimnasio también. Y ahí lo caemos visitando a Matías. No tendría que decirle nada. Ahí caemos todos rotos ahí. De cuando perdemos el foco en el gimnasio, estás haciendo mal el ejercicio. Y el peso muerto, sí, yo había escuchado que es uno de los principales de lesiones. Porque si no mantienes la postura y no estás concentrado, es donde vienen los pinchazos. Claro, te lastimás. Y capaz que tenés la suerte que es solo un pinzamiento y no pasa nada. Pero sí, podés generar una hernia tranquilamente o una protusión y sepan que no lo quieren. Muy doloroso. Claro, que es muy limitante, muy doloroso y como les digo, yo hace más de 15 años me lastimé y no hay soluciones. Soluciones de fondo no. Son como paliativos nomás. A no ser, claro, es como, después intentar mejorar la calidad de vida, que es difícil encontrar a alguien que entienda también, no es porque yo me dedico a esto, sino porque es difícil porque no sé, es como que está muy arraigado el tomar medicaciones, tomar analgésicos,
Y bueno, y medio como que no sale mucho de eso los tratamientos, entonces yo recomiendo que se cuide. Que se cuide, sí. Claro, y que si en un momento estás cansado y estás perdiendo la postura, bueno, pará y seguí en otro momento, ¿viste? Nosotros le apuntamos el podcast también a muchas deportistas amateur. Entonces, ¿cuál sería, en general, la lesión más común que te cae un deportista? Me gustaría preguntar eso y después engancharlo con la parte que yo me imagino, algo ya mencionaste, la parte psicológica cuando llega el deportista. Yo creo que no sé si está dentro del estudio que hiciste, pero creo que ya la experiencia te ha dado de tantas charlas que vas ahí, de la parte psicológica que es súper importante. ¿Puedes decir que es casi un psicólogo? Y terminás siendo psicólogo. No. Porque toda la gente va a te cuenta tus problemas, de las lesiones y eso, ¿no? Sí. Que tal vez te enriquece, ¿no? Está bueno. Sí. Y si te gusta el área, digo... Pero me gustaría decir eso, ¿cuál es la lesión más común en amateur? Si querés más o menos decir también por qué también viene esa lesión. Sí, no, lo más común son las sobrecargas musculares, o sea, generalmente todo empieza ahí. Generalmente es... de no entrenar a entrenar mucho. Sí, hay una cosa que a mí me gustaría que los deportistas lo entendieran, es de que hay que saber planificar los entrenamientos, no es entrenar así porque sí. Por eso hoy en día cuando uno recorre un camino ya enseguida contrata a alguien, ¿no? Que sepa, porque es eso. Es difícil, no sé si es difícil, pero hay que saber, o sea, hay que equilibrar las cargas, hay que saber dónde se ubican los descansos, porque también está muy arraigado de que cuanto más entreno, más fuerte soy y mejor, y no es así, porque se termina generando el sobreentrenamiento, ¿ah? Y siempre les explico, yo como me gusta hablar siempre a lo criollo, y me gusta decirles de que es un equilibrio, que cuando nosotros entrenamos lo que hacemos es romper, que es una fase donde rompemos nuestro cuerpo, le exigimos y lo rompemos, y después el cuerpo se reforma y se va haciendo más fuerte, por eso el cuerpo se adapta, por eso una persona que hacía ciclismo hoy adaptó su cuerpo a hacer running, por ejemplo. El cuerpo se va adaptando todo el tiempo. Entonces la importancia de eso, de saber planificar uno, porque también no digo que sea necesario siempre tener que pagar a un profe, capaz que si uno se pone a investigar o pregunta y por lo menos al inicio te pueden ayudar a planificar, ¿viste? Para no cometer esos errores que son clásicos, que es el sobreentrenamiento. La energía con la que uno piensa, empiezo con toda y no paro y cometen ese error de sobreentrenar un cuerpo que no está preparado para recibir esas cargas. Que nos pasó un poco a todos. Sí, y también hay gente que quizá cuando arrancás tampoco tenés el conocimiento del dolor a veces, porque yo por ejemplo tengo algunos conocidos que no hacían gimnasio, cuando fueron una semana de gimnasio, los primeros días le dolía todo, entonces decían, este dolor nunca lo sentí, entonces que era muy nuevo para ellos y pensaron que se habían roto, en realidad era el dolor común Claro. Y también pasa que no por nada, uno se empieza a adaptar a entrenar y le cuesta parar un día porque tiene que descansar. Sí, tal cual. Nos cuesta un montón también. Por eso pasa al inicio y pasa después también. Claro, después cuando están en la manija de que no quieren parar nunca también pasa. Y bueno, y ahí también donde uno entra como con esa parte de la psicología de que yo les digo siempre, gurises, vamos a trabajar desde lo preventivo para que no les pase de que tengan que parar. Porque después cuando paran y se pierden carreras, se pierden entrenamiento y se pierden más que nada, como yo les digo, esa válvula de escape para la cabeza, para la vida misma, que soy testigo, ¿no? de que eso es así, de que están parados, van una semana parados y un humor de mierda. Claro, el humor, la ansiedad, todo empieza como a florecer y entonces ahí también hay un poco de mi tarea de poder, esto es parte del proceso. Hay que entender que cuando uno se pone una meta, hay algo que es el proceso y nadie zafa, nadie puede saltar eso y aparecer del otro lado cuando la cosa ya está resuelta. Siempre hay un proceso donde, ahí como yo les digo, donde el cuerpo se rompe, donde el cuerpo duele, se recupera, continúa, subimos un escalón. Después... Podemos decir que es normal el dolor, porque está pasando eso que vos estás diciendo, ese proceso de hacer ejercicio se rompe y es necesario recuperar para después volver.
Claro, sin entrar mucho en lo técnico, las fibras se rompen, fibras musculares, de ligamentos, de tendones y demás, y el hueso mismo, el hueso se reforma todo el tiempo. El hueso se va reformando, el hueso tiene células que lo comen, por así decirlo, y células que lo reconstruyen todo el tiempo. Y lo reconstruyen según la exigencia que vos le estás dando. Eso es así, el cuerpo siempre se va moldeando según lo que uno lo haga, ¿no? La persona que es sedentaria, sus fibras musculares son de una forma, y sus huesos son de una forma, y sus ligamentos son de una forma, y tienen cierta resistencia. Y la persona que está haciendo un deporte tiene otra característica, y de un deporte a otro son otras características, porque el cuerpo lo moldeamos todo el tiempo. Y se moldea en ese proceso de que se rompe y se regenera, se rompe y se regenera. Pero hay que saber lograr el equilibrio. No podemos romper y no parar nunca. Por eso el descanso, la nutrición, la hidratación. Pero en este caso es bueno hacerse tipo un chequeo, como una recalibración, tipo hidroterapia, masaje. Claro. Bueno, como hacerse esas mañas. Y sí, viste que, como yo le digo, culturalmente acá vamos hasta reventar, y cuando reventamos y ya no podemos hacer más nada, ahí vemos, che, arreglame. Juguemos la pastilla. ¿Viste? O la pastillita y tapamos hasta que no lo podemos tapar más. Entonces eso hace que después la lesión sea más difícil de recuperar, los tiempos de recuperación son más largos, la persona, en la parte como hablábamos psicológica, se complica. Entonces, la idea es cada tanto hacerse un chequeo y ver, bueno, mirá, encontramos esta musculatura ya cansada, contracturada, inflamada, la falta de movilidad, que es mucho de lo que a mí me gusta evaluar, la movilidad cintura, de la columna vertebral, de las articulaciones de los tobillos, en el caso de ustedes que corren, que están todo el tiempo impactando, el tobillo se empieza a quedar bloqueado, impactado, y pierde ese rodaje. Al perder ese rodaje del pie, que eso cambia la marcha, al cambiar la marcha la musculatura cambia, no es la misma musculatura o no se carga de la misma forma. Y de repente se balancea entre piernas. Exacto. Y una pierna de campeón también. Ahí va. Entonces hay un montón de cosas que cuando acude el deportista uno puede ayudar. Pero siempre hay que acudir con tiempo, yo siempre digo, nuestro vehículo es nuestro cuerpo. Nuestro vehículo no es el auto que tenga, ni la camioneta, ni la bici, ni nada. Porque si tu vehículo verdadero se rompe, no vas a poder usar ninguno de esos vehículos secundarios, ¿no? Entonces, entender eso. El cuerpo hay que cuidarlo, porque el cuerpo es el que nos da esos placeres a usted, de poder entrenar, de ir a una competencia, como yo le digo, de tener un estilo de vida que está genial, que todo el tiempo enriquece, que le genera disfrute, gozo, de cómo hacen de ir a competir con amigos y demás. Bueno, el cuerpo te permite todo eso, pero vamos a devolverle algo. Vamos a tener ciertos cuidados, vamos a tratar de que no explote, vamos a sostenerlo de vez en cuando con algo, ¿no? Perfecto, yo creo que no sé si tiene algo más. Estaría bueno que capaz que comente, no sé, ¿quieres preguntar algo más? Sí. Porque después tenías pensado los proyectos. Sí, eso mismo, sí. Que tenés el estudio acá, más o menos contaste qué es lo que hacés, pero si te gustaría contar, ¿tenés algún proyecto más adelante? Sí, mi cabeza es un poco inquieta, siempre como pensando cosas, siempre mejorar y poder brindar lo mejor. Me gusta que cuando me gusta tener lo mejor, porque este tipo de cuidados generalmente eran cuidados y cosas que se veían incluso en categoría elite, digamos, ¿no? En deportistas de elite y incluso en otra parte del mundo. Y recién está llegando acá cuando hace 20 años que se hace en otro lado, ¿no? Yo hice toda mi vida, decir fútbol o otros deportes, y como mucho fui una vez y me pusieron una lámpara esa de calor. Claro. Eso me pasó a mí. No quiero decir que los fisioterapeutas, pero... No, bueno, pero cambió mucho también. Pero me pasó eso también del fútbol, como diciendo, ya no estaba muy roto, me dijeron, vos andá que es el del club, y fui y me puse una lámpara y... Claro. No, es que, se supone que evolucionamos y surgen nuevas cosas y vamos conociendo más y tenemos que aprovecharlas. Yo siempre les digo, hay herramientas para ayudarlos. Hay herramientas, entonces hay que tomarlas. Porque si buscamos un plus que a veces equivocan por ahí, ¿no?
buscan un plus en tomar alguna bebida, en cosas, no, gurises, yo les digo, ustedes no saben el plus que tiene elongar, el tener una musculatura elongada, es muchísimo más potente que una musculatura cortada. ¿Quieren un verdadero plus, un verdadero cambio? Elonguen y vean la potencia que le da a tener musculatura elongada. No nos olvidemos que el músculo es un elástico y que cuanto más largo, ¿no?, la contracción y más potente sea, eso es una relación directa con la potencia, pero capaz buscamos potencia en tomar, no sé, o otras cosas, que no digo que no sumen, pero hay un montón de cosas que están a la mano y que ha ido todo evolucionando y bueno, y va para ahí. Y para enganchar de vuelta los tus proyectos. Bien, y bueno, estoy terminando de armar acá en Fraiventos, armamos la sala de hidroterapia y armamos bien el gimnasio y bueno, y se vienen cosas nuevas, vamos a armar una sala de presoterapia, que en algún momento ya lo tuvimos y lo trabajamos y está muy bueno. Eso que vendría a ser. Las botas de presoterapia, ¿no? Es una terapia que también se usa mucho a nivel elite y que bueno, si bien tienen un costo bastante elevado, no sé, yo no sé de qué forma, pero de alguna manera sí, porque ya apunté ahí y bueno, ya está. Y así como se armó la sala, que también tuvo su costo y su esfuerzo, ¿no?, que uno hace, también bueno, lo próximo es la parte de la presoterapia profesional. Siempre se apunta, en mi caso apunto siempre a tener buenos materiales, a brindar lo mejor. ¿Y tener el objetivo así de trabajar con algún club o de básquetbol, no sé? Y hoy en día sí, he trabajado ya con planteles de básquetbol y este año estoy trabajando con Fraiventos, con el plantel de fútbol de Fraiventos y también ha sido una nueva experiencia y súper enriquecedora y estoy como en la etapa de aprender. A mí me gusta aprender y me gusta disfrutar y me gusta saber qué es lo que precisan. Por eso me gusta tener charlas y saber qué puedo entender, a ver. Sí, creo que todo viene de ahí. Primero hay que entender verdaderamente cuáles son las necesidades para después poder cubrirlas, si no, ¿viste? Venir con recetas que capaz no es lo mejor, no funciona, me parece. Y capaz que también es una forma también de entrarle, porque si vos venís muy cerrado con tu receta, sí. No. Exacto, sí, no, bueno, Gurice, ¿y qué te queda mejor? ¿Y qué te parece que hagamos? ¿Y con qué vos sentís más alivio? Capaz que uno es el masaje y el otro no, quiere hacer hidro, el otro quiere elongar, y viste, de todo, hay que, me parece, ir por ese lado. Y bueno, en Fraiventos ya te digo, me queda esa parte de la presoterapia, que estamos trabajando mucho en lo que es la organización y sistematización, porque por dentro uno empieza con el funcionamiento, a veces para mí solo es un montón, porque al final hay muchas cosas que estar atento y que atender. Yo soy el que limpia, yo soy el que atiende, yo soy el que agenda, yo soy el que hace todo y bueno, ahora hace un par de días, bueno, me uní, tengo un socio y estamos trabajando a la par y él está como haciendo una parte que la verdad que me está ayudando un montón. Está la parte de publicidad, de marketing y todas esas cosas que también hay que saber trabajarla, entonces cuando uno apunta a hacer algo bien hay un montón de cosas que hay que atender. Claro, cuando vas creciendo llega un punto como un cuello de botella que uno solo no puede hacer. Sí. Hay que empezar a delegar. Sí. Exacto, entonces estamos como estoy en ese punto de delegar, de organizar y estoy también en ese proceso que no es muy fácil de automatizar un poco las cosas porque tengo proyectos en otro departamento. Lo más cerca es Maldonado. Bueno, es un lugar que me encanta, que siempre quise poder trabajar en ese lugar, en ese ambiente. Estoy cercano a deportistas elite que están en el campus. He tenido la oportunidad de trabajar con ellos también, en alguna carrera, y bueno, y también escuchando también el consejo de ellos de que me vaya para ahí, de que estos servicios que se están brindando acá, que los pudiera acercar hacia ellos. Y bueno, y hay un montón de público también para... Entonces bueno, estoy en esa fase de terminar de armarme entre eventos bien, no quisiera descuidarlo, pero sí tengo un proyecto que está bastante cercano para ahora 2026 en Maldonado. Perfecto. Y para terminar, ¿a quién te gustaría, siempre preguntamos,
¿A quién te gustaría que nosotros lo entrevistemos, que lo invitemos de acá, a alguien que vos conozcas? Que no tiene que ser por qué ser de Turul, puede ser de... Claro. Mirá, yo tengo a alguien en mente que es una persona que he tenido buenas charlas con él, la verdad es una persona que como decimos, está despegado de un montón de partes, porque ustedes saben bien que en el deporte o en cualquier ámbito donde uno empieza a crecer, el crecimiento no siempre es en esa área, sino que uno lo obliga a crecer espiritualmente, como persona. Lo hemos hablado un montón de eso. Entonces, bueno, alguien que para mí es un ejemplo es el Cevita Rodríguez. Bien. El Seba es bueno, lo estuve atendiendo hace un ratito y incluso le dije, che, mirá que si a mí me preguntan, yo te voy a recomendar a vos. Y el loco sí, siempre con la mejor. ¿Está comprometido ya? Sí, ya está. Seba está comprometido a venir. Sí, él es un ejemplo, sí. Perfecto. Buenísimo. Qué bueno. Ya está, viste, estaba nervioso. Sí, un placer. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Matías. Bueno, Ulises, gracias a ustedes por la invitación. Te tenemos que ir a visitar, Yo fui ayer. Vos sí, pero yo estoy con un pinchazo. No.